continuación pues invitamos al padre Francisco de Rú. Entonces, estamos muy contentos de tener este auditorio y de tenerlos aquí para este foro o este conversatorio sobre repensar la tierra y el posconflicto y el papel que tiene la tierra en el posconflicto. Hoy tenemos unos panelistas absolutamente importantes para nosotros, de los cuales vamos a aprender mucho. El doctor Rosado, que viene de Guatemala especialmente para este foro, que nos dará todas sus experiencias en el proceso en el conflicto y en el proceso de paz. Viene el padre Francisco de Rú, que no demora en llegar, por eso tengo que apurarme porque creo que apenas tiene el tiempo de llegar y él inmediatamente nos va a dar también sus impresiones. Bolívar González, bueno, todos los que ustedes tienen aquí en sus carpetas. Entonces, pues simplemente yo quería contarles un poco que este es un momento bastante importante para pensar y revisar todas las instituciones que estamos metidos en esto, si el marco legal, las políticas y prácticas vinculadas a la formulación de política pública, la administración y el uso de la tierra realmente son las adecuadas para este posconflicto. Eso no quiere decir que haya que hacer nuevas instituciones, terminar las instituciones que tenemos, pero sí tenemos que repensar realmente si lo que tenemos en este momento en la institucionalidad es lo que necesitamos para poder son las políticas más adecuadas. En el INPODER hemos hecho bastantes esfuerzos para poder, a través de una normatividad, de unas leyes, de una nueva institucionalidad, tratar de responder a estos retos que nos supone la paz. Nosotros estamos haciendo la restitución de derechos sobre la propiedad de la tierra a población desplazada, con una implementación de un programa que estamos haciendo que se llama restitución por vía administrativa, que no es la restitución por la vía de los jueces, sino por vía administrativa. Esto nos ha dado pues unos elementos nuevos de mirada hacia cómo recuperar la tierra sin tener que hacer la parte judicial, y pues esto ya lo empezamos a hacer con unos resultados interesantes de creer que en este año vamos a tener más o menos 500.000 hectáreas y el otro año otras 500.000 hectáreas de tierras que restituyamos de manera administrativa de baldíos indebidamente ocupados, de diferentes fuentes que hemos ido mirando con todos los medios que tiene el INPODER, pero que a su vez tenemos que fortalecer esa normatividad para que lo podamos llevar a su fin. En muchos de estos, a veces llegamos hasta la mitad del camino porque la normatividad no nos da para recuperar materialmente esas tierras que las vamos a necesitar para el famoso fondo de tierras que necesita la paz. Nosotros estamos haciendo una reforma de estas leyes. Específicamente, ustedes conocen en este momento toda la problemática que tenemos con agua. Estas leyes que vayan a permitir una mejor gobernanza de la tierra, en este momento ustedes saben, cursan dos leyes en el Congreso de la República para extranjerización, para regular la especialización de la tierra. Una de las leyes la presentó el Ministerio de Agricultura a través del ponente el doctor Sierra, y otra que es la de Juan Lozano sobre extranjerización. Pero nosotros, a partir de todas estas necesidades que hemos visto sobre la regularización de la tierra y la problemática del agua, pues estamos tratando de construir una ley transparente que dé para el debate, que lo pueda debatir abiertamente en todas las instituciones y que podamos con esto regular y terminar con esta inseguridad jurídica que estamos en este momento en el país. Ustedes saben que
los baldíos de la nación a partir de la ley 135 del 61, simplemente se hicieron límites a la adquisición de la tierra. En ese momento no existía la UAF. Entonces, estos límites iban de 450 hectáreas a 3.000 hectáreas. Luego la ley 30 se dejó vigente lo de los límites de la ley de la anterior ley de la 35, pero estableció que no se podían hacer adjudicaciones de baldíos sino por ocupación previa, el famoso colonización indígena. Y la ley 160 del 94, que es la que establece la UAF y establece que por región o municipio las extensiones, cuáles van a ser las extensiones mínimas y máximas. Hoy estamos en esa reestructuración de esta ley 160 de la UAF, porque pues creemos que después de 16 años ya pues, las mismas UAF no podemos seguir manteniéndolas específicamente en zonas donde antes, como no había ni carreteras, ni había infraestructura, ni había acceso a nada, pues las extensiones que se entregaban, 1.600, 1.800 hectáreas, eso era lo que constituía una UAF, por ejemplo, en algunas partes de la llanura. Hoy en día es imposible, por el precio y por la escasez de la tierra, pues entregar una UAF de esas extensiones. Entonces, hoy finalmente, después la 1152 del 2007 mantiene todos los mismos parámetros de la ley 160. En esas, por eso, toda la controversia que se ha dado, si antes del 60, si después del 61, si antes del 94, si existe la UAF desde el 160, ¿por qué la acumulación desde antes? Desde antes no voy a entrar en ese tema, pero pues es el debate de hoy en día, y por eso creemos que tenemos que tener una seguridad jurídica para todo el mundo en el territorio. Además, estamos trabajando en un ordenamiento, fuera de hacer pues, lo de la reestructuración de la UAF, lo de la restitución por vía administrativa, lo de la regularización de la tenencia de la tierra, pues también estamos con las diferentes entidades del gobierno, tenemos que hacer un ordenamiento para la parte étnica. Nosotros creemos que para esto hay que hacer una caracterización de las necesidades de tierras para los 102 pueblos indígenas y luego seguir con las titulaciones colectivas de las comunidades negras para saber realmente cuáles son esas necesidades y cuáles son en todo el país y a largo plazo para poder que el gobierno tenga una claridad de cuánto es la tierra que se necesita, cómo se va a buscar esa tierra y dónde está esa tierra, antes de seguir haciendo acuerdos con cada una de las comunidades que tienen muchas más posibilidades de gestión ante el gobierno contra otras que realmente no tienen posibilidades. Hay grupos indígenas que no tienen ninguna posibilidad de acceso y de gestión y que sin embargo pues, también necesitan tierra, pero pues, por eso tenemos que hacer esto. Este es un trabajo que vamos a empezar a hacerlo con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas con un acuerdo con ellos para poder hacer ese ordenamiento. Y otro ordenamiento para la regulación de las zonas rurales, teniendo en cuenta el uso del suelo frente a la vocación del mismo, teniendo en cuenta también las diferentes formas de tenencia de la tierra, donde quepan pues las reservas campesinas, las zonas empresariales, los territorios comunitarios, las reservas alimentarias, las zonas de protección. Creo que para poder llegar a esa regularización de la tierra, inclusive la regularización de la inversión extranjera, para poder regular todos estos componentes, pues necesitamos también tener muy claro dónde se va a hacer y pues, a qué costo se va a hacer en el territorio. Muy buenos días a todas y a todos. Estaba escuchando mientras al profesor Héctor Rosado y viendo cómo nos ilumina también a nosotros esta experiencia de Guatemala. Yo quisiera hacer una conversación muy sencilla, porque sé que pues, estoy aquí con el poder
ustedes han sido muy serios en enfrentar el problema de la tierra en Colombia. Ustedes saben que este desafío tan tremendo que tenemos en este momento en el país, de encontrar un camino hacia la paz, pasa muy profundamente por los esfuerzos que ustedes están realizando aquí en este instituto. Y me pregunto si, sabiendo de la cantidad de reflexión que ustedes están, puede uno decir algo más de las inmensas preocupaciones y las búsquedas en que ustedes andan y las expectativas que el país tiene en este momento sobre el poder, que a su vez saben que tiene que transformarse para hacerse más eficaz, más audaz, más definitorio de lo que tenemos en este momento que hacer en Colombia. Una imagen que a mí me queda de la experiencia de 15 años en el Magdalena Medio fue un día el debate que tuvimos entre Asocipaz, que era una asociación de los paramilitares colombianos, estamos en el gobierno de Pastrana, todavía no había entrado el gobierno de Uribe. Y tuvimos un debate frente a la Unión Europea, ellos y los que queríamos poner en marcha lo que fue después el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio. ¿Qué hacer con ese territorio? Y recuerdo perfectamente el imaginario en que se planteó Asocipaz. Ellos habían pagado técnicos para presentar una alternativa a la Unión Europea. Y su posición fue muy directa. Dijeron, tenemos un territorio que tiene un plano enorme, un valle, atravesado por un río en un espacio de 300 kilómetros, un río que después va a dar al mar, y un plano que puede ser perfectamente cultivable en grandes extensiones de palma de aceite, de cacao o de caucho o de madejables. Y tenemos dos grandes montañas, la cordillera oriental y la cordillera occidental, que están cargadas de minerales que se pueden exportar. Convirtamos ese valle en una plataforma de producción de divisas para el país y hagamos que todo eso sea una producción de productos transables, de commodities para el mercado mundial. Ese es el futuro y nosotros ofrecemos esa posibilidad. Hay que garantizar que darle seguridad, montar un ejército que lo proteja en las condiciones de tensión que en ese momento eran muy fuertes, por supuesto la presencia de el ELN y la FARC en las dos montañas. También está el paramilitarismo muy fuerte. Consolidemos esto y hagamos la plataforma de consecución de divisas. Nosotros planteamos casi exactamente lo contrario. El punto de nosotros era el desarrollo es la gente y la gente que está en este territorio. Hay 750.000 o 800.000 personas y lo que nos importa a nosotros es la calidad de vida de los pobladores, la vida querida por los pobladores que están aquí y hacer que todas las posibilidades de ese territorio se transformen de tal suerte, las posibilidades de gente y las posibilidades de riqueza territorial, en un valor nuevo, acrecentable, en continuo aceleramiento de calidad, llevado por sus propios pobladores. Y la consigna que elaboramos fue la ocupación productiva del territorio por sus propios pobladores y pobladoras, por supuesto, organizados, capacitados y en armonía con la naturaleza. Esa era la consigna de fondo y muy de fondo. El otro nos creaba inmensos problemas, la plataforma de exportación. La plataforma de exportación significaba expulsar a la gente. No se necesitaba gente, o se necesitaba mucho menos gente de la que había para el desarrollo de la agricultura en grandes plantaciones y para la minería extensiva que tampoco le hace falta, sino en un primer momento en que se hacen las inversiones de entrada fuerte al territorio. Suponía, por supuesto, también tener una gran confianza en la gente.
creer en el pueblo colombiano y creer en que el pueblo colombiano es capaz, si tiene, por supuesto, las condiciones que ustedes ponían en los 4 puntos finales de tu conferencia, pues si tiene el apoyo tecnológico, por supuesto, y si lo acompaña con seriedad, pues confiar en los colombianos. El escenario no era fácil. Años después, yo recuerdo al presidente Uribe en Aguachica diciéndonos: aquí no podemos confiar en nadie, porque este es un territorio de guerra y cualquiera puede ser un terrorista. Nosotros ofrecemos celulares para que ustedes se conviertan en informantes para el ejército. Crean en su presidente y en el ejército de su presidente. Claro, la reacción de nosotros fue decirle: qué pena, pero nosotros pensamos exactamente lo contrario. Aquí estamos acumulando confianza. Aquí creemos que el capital social es el acumulado de confianza que un pueblo se da a sí mismo, y vamos a creer en todos nosotros. Por supuesto, sabíamos de la manera como la insurgencia penetra al campesinado, la manera como el paramilitarismo penetra al campesinado, la realidad de la coca presente en el territorio. Todo eso está ahí, pero tenemos que creer en la gente. Nos llevó a muchas cosas, por supuesto, a crear organización en núcleos de pobladores con los campesinos y las campesinas, pero al mismo tiempo a recoger las organizaciones que hayan en el territorio, que tienen que ser muy respetadas, y que necesitan a su vez también recibir el reconocimiento y la acogida, y trabajar con ellos si queremos producir efectos serios. La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que ustedes conocen, que había sido por esa época demonizada, señalada como un movimiento subversivo, sus líderes fueron a dar acaso, y por eso el esfuerzo que hubo que hacer en la sociedad civil de convertirnos en parte civil para que esos muchachos nos liberaran. La Asociación de Mineros de la parte alta del territorio federal de Limón, la Federación de Agricultores y Pequeños Mineros, había que recogerlos y darles confianza. Y podríamos poner otros ejemplos, el caso de la Asociación Femenina Popular del Magdalena Medio, esas mujeres de extraordinario vigor que habían luchado también contra el paramilitarismo, las asociaciones de víctimas. Quiero simplemente decir que esto hay que tomárselo muy en serio. Lo que está pasando en este momento en Tibú, que muestra en el fondo inmediatamente la estigmatización de la asociación campesina que está allí en la lucha y que se cruza con la presencia de la coca, con el abandono del Estado sobre los territorios campesinos, la casi imposibilidad de una ocupación productiva de los pobladores de su propio territorio, organizados. Y yo quiero traer esto porque nosotros vamos hacia allá, si nos tomamos en serio lo que está pasando en La Habana y lo que ulteriormente va a seguir con el Ejército de Liberación Nacional. Son todos esquemas en que el desafío del Estado es: usted va a creer en su gente. Vamos a hacer posible de desarrollar un cambio que sea ocupado por los colombianos. Podemos hacerlo tomando las organizaciones que hay, enriqueciéndolas, profundizándolas, ayudándolas a tomar una posición ciudadana, articulada con el Estado, en que nos podamos creer los unos en los otros. Estamos dispuestos a acompañarlos técnicamente, educativamente. Estamos dispuestos a convertir el pueblo campesino, el pueblo rural, en parte del proyecto. Francisco de Rú, usted lo mencionó, pero me da la impresión de que no solamente obedece el caso de Perú y las luchas que se están desarrollando en este instante, 4 muertos. El Catatumbo no solamente es una coyuntura informativa o es una coyuntura del conflicto mismo, sino que, eso es lo que quisiera que usted me comentara, sino que parece inclusive un escenario de posconflicto, aún sin solucionarse el conflicto, sin haberse firmado pues, un acuerdo con las FARC, con el PRD. ¿En qué sentido? En que todos los elementos del conflicto, que serán los mismos del posconflicto, atravesados por unas posibles reformas, unas transformaciones de la vida del campo colombiano, están presentes allí. Problema de propiedad de la tierra, problema de cultivos ilícitos, una larga historia, como usted lo mencionaba, de influencias no
nocivas y violentas de los grupos armados. Recuerden ustedes que en el Catatumbo se encontraron hornos crematorios que utilizaban los paramilitares para incinerar a sus víctimas. Entonces, el interrogante va en ese sentido. Es al mismo tiempo que un hecho duro, contundente, pues, no. El gobierno acaba de anunciar que, dijo Lucho Garzón, para los que no lo saben, hace unos minutos, que el gobierno había llegado tarde y que todas las reivindicaciones de los campesinos de la zona del Catatumbo y de Anzor, en este caso, son varias. Pero no se puede hacer una equiparación, esta es mi pregunta, en el sentido de que eso es como un laboratorio también que debe ser visto como lo que va a suceder después. Es decir, las confrontaciones no se van a detener, seguramente no estarán las FARC armadas, pero ya estará la marcha patriótica, estará solo. Y la reclamación fundamental que usted mencionaba de la constitución de una sexta región, zona de reserva campesina. ¿Cómo ve usted eso como si estuvieran en los conflictos, esa situación? Sí, evidentemente es casi un laboratorio de tipo de desafíos que vamos a estar enfrentando. Y que si no tiene una solución convincente, se puede rápidamente propagar por el país. Veo que, en primer lugar, estoy convencido que hay que respetar mucho a la organización campesina que está allí. Lo primero que yo llamaría la atención. Y por favor, no crearle organizaciones paralelas, que es muchas veces lo que ha hecho el país y que también han hecho nuestras Fuerzas Armadas. Fíjense lo que nos pasó con los indígenas. Bien, al lanzarlos su lucha, es muy respetable, organizaron pues, el ONIC y el CRIC y le montaron una organización paralela que se justamente para decir, es que el gobierno sí sabe que hay indígenas buenos, entonces vamos a conversar es con los buenos, pero los buenos les pasan dinero, y ya ha habido, en el caso del Catatumbo, ya hubo, hace 8 días hubo un intento de crear una organización paralela. Hay que tener mucho respeto. Más bien, si usted no tiene suficiente confianza en la organización, que adéntrese en el diálogo, penetre en el interior de esos líderes, acompáñenlos con seguridad, denle la tranquilidad de que las instituciones los van a acompañar, claro que cuestionándolos, claro que desafiarlos también con preguntas de fondo, pero hay que tenerse muy en serio la organización que está allí, que entre otras ha hecho un plan de desarrollo muy valioso de lo que debe ser esa zona del Catatumbo. En segundo lugar, hay que solucionar el problema de la coca inmediatamente. Muchos de estos territorios son territorios donde el campesino tiene el cuarterón de coca, un cuarto de hectárea, que es la caja menor del campesino, pero ahí está la comida, ahí está el estudio de los hijos, ahí está la operación de la mujer, el momento de un parto en la casa, cómo se va a pagar un funeral, y si no, ¿de dónde? Lo saque el campesino. Esas tierras de Catatumbo, lo que uno les sorprende, sobre todo cuando uno comienza a adentrarse en el territorio, la inmensa dificultad de sacar los productos campesinos. Ningún producto es rentable porque los costos de transporte acaban con cualquier posibilidad de hacer productiva, rentablemente, ninguna alternativa. ¿Qué piden los campesinos? Fíjense, en este momento Ecopetrol está perdiendo 1.000 millones diarios en el Catatumbo. Fíjense las irracionalidades nuestras. Qué fácil era haber prevenido esto, haber escuchado lo que los campesinos estaban diciendo, que es: no estamos en contra de la erradicación. Ellos no están en contra de la erradicación, ellos saben que es absurdo continuar con la coca. La coca no les produce hoy en día salida y los deja atrapados en el conflicto, porque hay que pagarle a la FARC, hay que pagarle al ELN, hay que pagarle a los paramilitares, hay que pagarle al ejército, hay que pagarle a la policía por poder sacar las cosas. Y están amarrados en eso, y son ilegales y no pueden defenderse porque son ilegales. Qué fácil hubiera sido, en lugar de estar perdiendo 1.000 millones de pesos diarios, hacer lo que los campesinos querían. Dennos un apoyo ya, porque es que estamos comiendo es con esto.
Ese no es un apoyo que posiblemente es 1 millón de pesos mensuales por familia. Y pongámonos a pensarnos en serio en el plan de desarrollo que vamos a hacer juntos, que posiblemente nos vamos a demorar 6 meses en que eso comience a dar salidas. Pero mientras tanto, ayúdennos. Y todo, y todo lo reflexionamos, todo es legal, todo es constitucional, hasta las zonas de reserva campesina, es decir, ¿por qué no? Listo, pero yo no quiero prolongarme más porque aquí hay cosas muy interesantes que seguiría y haría tanto, pero hablando, pero es en esa dirección que estoy convencido de que hay que avanzar. Profesor Rosada, usted mencionó dos cosas, algo que quizás los colombianos nos pasa lo mismo, es que las estructuras del poder acá son tan refractarias al progreso y a la modernidad, como Guatemala, como países latinoamericanos, pues, posfeudales, feudales, de alguna manera. Y en ese contexto, lo que quisiera preguntarle, los 4 puntos finales de su conferencia, donde usted habla de las normas que debería seguir la propiedad de la tierra, que eran, repito, la eficiencia en la producción, los condicionamientos ambientales, estar pues, en armonía con la naturaleza, la preservación de los derechos de los campesinos, laborales, etc. Y por último, las nuevas realidades tributarias. En la experiencia que ustedes han tenido en Guatemala frente a esas fuerzas y esas estructuras de poder refractarias a las transformaciones, ¿cómo se manejaron y cómo se manejan esos 4 puntos que prácticamente en Colombia son equiparables? Ok, yo creo que lo primero que habría que aclarar, aunque lo dije durante la presentación, pero no lo dije en el momento final, es que el texto del acuerdo que nosotros planteamos, que lo llamamos documento de situación, lo terminamos el 15 de diciembre del 95 y lo dejamos como un testimonio para el nuevo gobierno que tomaba posesión y obviamente para la nueva comisión negociadora que tomaría posesión. Teníamos una situación compleja porque en el mes de agosto del 95, siendo yo secretario de la Presidencia para la Paz, me llama el presidente del Congreso de la República, que era el general Efraín Ríos Montt, el que está ahorita, que fue condenado porque no sirve que la Corte hizo el favor de anularle la condena. Y lo que él quería era que yo hablara con su partido sobre dónde iba la negociación de paz. Entonces le conté dónde estábamos, qué habíamos hecho, cómo veía la situación. Y cuando me fue a bajar a la puerta del Congreso, me dice, mire, le agradezco mucho. Lo voy a mencionar completo, porque siempre es bueno ver cómo piensa el otro, las actitudes de cómo piensa el otro. Cuando llega a la puerta, me dice, mire, señor doctor, yo le agradezco mucho lo que está haciendo por el país. Arrinconados tiene a esos bandidos. O sea, la cabeza. O sea, yo no los veía como bandidos. Yo los veía como mi contraparte en la mesa. Si no, no me siento amigos. Yo no me siento a negociar con bandidos. No tiene sentido. Si ese es mi pensamiento, no lo hagamos. Pero lo segundo que hace, me dice, mire, tengo que ser honesto con usted y decirle que si nosotros ganamos las elecciones, el partido de él, no seguimos negociando. Estábamos en el mes de agosto, las elecciones eran en el mes de noviembre, eran 2 los partidos mayoritarios, el Partido de Avanzada Nacional de Álvaro Razón y el Partido de él. Entonces digo, uno que tiene posibilidades de ganar me está diciendo que para la negociación, pero por lo menos se paga su costo político, pues. Me fui inmediatamente con el presidente, le conté, llamamos a Naciones Unidas, convocamos a comandancia y de ahí salió la reunión del contador a la que hice referencia hace un rato. El problema fue que cuando la comandancia de la URNL se dio cuenta de que había posibilidades de que el FRG parara la negociación, abrió 2 caminos estratégicos. Un camino estratégico era qué puede hacer el gobierno para que esto no suceda, pero el otro era qué podemos hacer nosotros. Entonces vinieron ellos y entraron en negociación con el PAN, el Partido de la Avanzada Nacional, que era el partido de la ultraderecha. Que casi no existe. Quiera que no, el segundo camino estratégico, el haber hecho la negociación con el PAN, implicó que ellos desistieron de este momento. Cuando
ellos cuando tomó posesión del nuevo gobierno e hicieron este acuerdo, votaron todo lo que habíamos hecho, especialmente quitaron función social de la propiedad de capital, porque el nuevo gobierno eso sí definitivamente no lo podía aceptar. Lo apunto pues porque los tiempos políticos son distintos. Y entonces en el nuevo tiempo político había cosas que se podían aceptar y cosas que no se podían aceptar. Digamos, el nuevo gobierno tenía una base no obligatoriamente terrateniente, pero era una base obligatoria. Y el problema del concepto obligatorio, algunos lo llevan al concepto de clase, y yo no lo acepto como tal, pero es una fuerza social, una fuerza política que se basa en la raigambre de lo que fue y de su expresión política. Y el propio Álvaro Rosú, que era el presidente de la República, venía de ellos. Entonces, hay cosas de estas que están aquí que ellos simple y sencillamente no las iban a aceptar, definitivamente no las aceptaban. Sí ampliaron y aceptaron una serie de cosas que en particular opinión fueron equivocadas. Mi padre tiene toda la seguridad del caso al mencionar que hay que creer y confiar en la gente. Ellos ni creen ni confían en los indígenas. Perdón, profesor, lo que usted dice le podría uno hacer pensar, en el caso de la negociación, lo pactado también se negocia después. Sí, por supuesto. Eso es una enseñanza para los conflictos colombianos. Yo he dicho una y mil veces y lo vuelvo a repetir, que de los 17 acuerdos que firmamos, si tan solo se hubiera cumplido uno, el país hubiera cambiado. Uno. Y si me preguntaran cuál, yo le pediría identidad y derechos de los pueblos indígenas. Ese es mi acuerdo. Ese es el fondo de Guatemala. O sea, Guatemala es indígena y ese es el que menos quiere cumplir. Por eso ya hace a la concepción no solo oligárquica, sino a la concepción racista. Profesor, la síntesis para poder volver a la palabra Francisco, ¿cuál sería usted la recomendación para que una cosa equivalente, habiendo fuerzas en el país tan extremas como las que usted menciona, no sucediera? Es decir, que se aprobaran como 2, 3 o 4 y no nos viéramos en el posconflicto con la siembra de una nueva semilla de una nueva guerra con otro nombre. No tengo solución. Eso es imposible de prever. Eso no se puede prever. Yo no lo puedo prever perfectamente cuál es el alcance de lo que estoy firmando. Yo puedo prever cuál va a ser el efecto de un componente de lo que estoy firmando. Pero hay cosas que son a veces evidentes, a veces no lo son tantos, que se nos escapan. Permítanme un ejemplo. El presidente me pide que lo vaya a representar a un evento de la Universidad Rafael Andívar, la Universidad Jesuita, es mi universidad, y voy. Y yo cuando llego a la universidad, hay un foro como este, y se llamaba ¿No será que la paz va a ser más violenta que la guerra? Yo no me acuerdo qué dije, ni me acuerdo qué dijeron todos los demás. Solo me acuerdo que hubo uno en particular, el padre Gonzalo de Villa, que después fue el rector de la Universidad de Andívar y ahora es obispo del departamento de Sololá. Él dijo: si no queremos que la paz sea más violenta que la guerra, debemos descontrainsurgentizar la contrainsurgencia. Parece trabalengo, ¿no? Es trabalengo, sí. Eso era exactamente lo que no tratamos y no hicimos. Descontrainsurgentizar significa tratar de enfrentar las categorías mentales dominantes en uno y en otro bando, específicamente en la mentalidad autoritaria. Si no se asume esa posición, ¿qué hicimos en Guatemala? Se privatizó la contrainsurgencia. Y los efectos violentos después de la sí, bueno, ahí sí, antes, pero allá. La bomba contra las otras se inventaron antes. El problema no es de que yo venga y les quite el soporte gubernamental. El presidente de León Castro desmovilizó las patrullas de autodefensa civil, un aproximado de 1 millón de personas, las desmovilizó meses antes de haber llegado a la presidencia. Y cuando yo regresé me dijo: ¿qué te parece? ¿Cómo que qué me parece? Le digo: no me parece me parece pésimo. Primero porque si me hubieras dicho que estabas dispuesto a desmovilizar las patrullas, me llevo esa posibilidad a la mesa de negociación y a cambio se un cese el fuego. Pero lo segundo es de que si ahorita que están controlados por el ejército están cometiendo las atrocidades
ocupación productiva del territorio. Uno inmediatamente eso le hace pensar ocupación productiva del territorio, conjunto de las acciones humanas sobre la tierra, sobre el territorio, sobre la productividad, le hace pensar en lo que está ocurriendo en las propuestas hoy en Colombia, es decir, una cierta autogestión, por llamarlo de alguna manera, una cierta autodeterminación y autonomía más bien productiva y de repente administrativa de esas zonas, las zonas de reservas campesinas u otras figuras que se amplíen. Entonces lo que quisiera que usted me analizara, Francisco, es también en el contexto que hablamos con el profesor Rosada de las fuerzas refractarias a eso, que es un debate que se seguramente se debatió en La Habana. ¿Cómo ve usted que se puede aceptar y en el futuro mismo de eso que usted llama tan acertadamente la ocupación productiva del territorio, en el sentido del amor al prójimo y de la creencia en la gente y en el pueblo que usted también mencionó? A ver, yo tengo mucha confianza en desarrollar la participación de la sociedad civil en los territorios, formas de participación muy fuertes, basadas en la aceptación de lo que existe ya en los territorios, no entrar a crear organizaciones nuevas, sino que el pueblo colombiano ha sido extraordinariamente vital en cualquier lugar donde usted va. Antioquia o Chocó, en Nariño o en los Llanos, activar las formas participativas que ahí existen, contribuir a que esas formas participativas, como por ejemplo, un ejemplo, las desarrolladas en torno a la pastoral social de la Iglesia, una de tantas, pero también las desarrolladas en torno a las asociaciones que tienen vinculaciones políticas hondas y tratar de llevarlos a una posición ciudadana. No solamente somos comunidades, somos ciudadanos de este país y nos apropiamos de los derechos y de los deberes que tenemos como ciudadanos. A eso le tengo mucha confianza y quiero decirlo porque, obvio, lo que nosotros estamos viviendo con las FARC, que se está con el ELN, se va a las regiones. El proceso nuestro se va a concretar regionalmente, se va a verificar regionalmente, se lo va a transformar regionalmente. Los acuerdos de La Habana son solamente plataformas de lanzamiento de realidades que van a ser distintas en el Caquetá, o como van a ser en la costa, o como se van a desarrollar en el Chocó, y eso tiene que ser apropiado por los ciudadanos. Creo mucho en las mesas de ciudadanos donde se sienten campesinos, trabajadores, organizaciones de mujeres, pescadores, empresarios y se pueda discutir muy a fondo el plan de ordenamiento territorial. Cuando se estaba haciendo aquí referencia a la dignidad de los indígenas y al sentido de nación que no lo hemos podido hacer con los indígenas colombianos, punto donde está más atrapada la conversación entre el gobierno colombiano actual y los indígenas, es el miedo que le tenemos a la soberanía indígena en sus territorios. Quizás en Guatemala, desde el punto de vista étnico, hay una unidad mucho más fuerte de la expresión étnica que hay en Colombia y cultural de los indígenas. Seguramente sí. Gracias. ¿Podemos hacer otra pregunta? Voy a opinar sobre esto último. Por favor. Yo creo que hay que tener presente y tener muy claro que en el momento en que voy a negociar en nombre del país. Y si yo dejo afuera de la mesa de negociación o afuera del proyecto estratégico de la negociación a un sector de la población, yo no estoy negociando por ese país. Yo estoy negociando por aquellos que aceptaron que yo negociara. Pero en el caso de Guatemala en lo particular, y lo reconozco honestamente, nosotros no tuvimos representación indígena negociando la paz. Cuando yo estaba de presidente de la una aclaración estadística del porcentaje de la población indígena en Guatemala es del 70% de la población tiene ascendencia. Por favor. O sea, lo reconozco totalmente. Cuando yo estaba negociando en una oportunidad
cuando era el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, logré llevar a la mesa de negociación a un indígena, porque era parte del gobierno, porque era el viceministro de Educación, y yo sabía que lo habían nombrado viceministro de Gobernación por algo folclórico, no precisamente porque quisieran dar espacios políticos. Es lo mismo del aspecto de género con la mujer. Ese es el verdadero problema. Ahora, en el caso de lo que mencionaba el padre, que me parece muy interesante, el asunto de las plataformas de pensamiento para operativizar lo acordado. Yo tengo una propuesta que en Guatemala creo que es la única salida que tenemos, y no les gusta, pero yo voy a seguir en eso, con esa propuesta. Autonomías regionales pluriétnicas. Si no es eso, no salimos. O sea, hay que darles el derecho, pero no hay que darles, tienen el derecho, hay que reconocer el derecho que tienen a poder gestionar y administrar sus territorios de la forma como mejor consensen ellos que lo deben generar. Claro, en Guatemala le pongo lo pluriétnico porque son 22 diferentes grupos étnicos. Es demasiado complejo. Y una familia lingüística más o menos similar, ¿no? Pero en ese caso creo que lo vemos mucho. Bueno, las mayoritarias, digamos, unos 3 o 4 millones de indígenas son de 3 o 4 diferentes etnias. Pero aunque haya una pequeña, tipo Xinca, por ejemplo, los Xicas tienen su territorio, no han tenido toda la vida. ¿Por qué no voy a llegar yo a decir qué tienen que hacer? Los PET, parte del ordenamiento territorial, jamás debería yo reconocerlo, aplicarlo, aprobar un PET si antes no se los consulto a ellos. Si es un guerra, si es la Pachamama, como le dicen ellos, es el recordatorio de mi historia, es mi generación la que me representa la tierra, y vengo a decidir qué hacer y qué no hacer con ella. Bueno, pues creo que vamos a una pausa, vamos a hacer un pequeño descanso y continuamos con la segunda ronda más adelante. Muchas gracias. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, que ha ido aumentando hasta el 0.92%. ¿Sí? Había fosas, masacres, todas las variables estaban ahí. ¿Vale? Se daba la particularidad que la concentración de tierra y la ganadería pareciera ser, habría que discutir mucho esto, que está pegado al desplazamiento y al destierro. ¿Sí? La estrategia aquí es un poco, digamos, distinta a la concepción de aquellos que piensan que la acción del posconflicto se debe desarrollar desde las comunidades, y yo creo que es desde los territorios. O sea, desde aquellos territorios que están ocupados por la ilegalidad. Fíjense que cuando nosotros trabajábamos el concepto de dictaduras locales, encontrábamos que operaban igual que las dictaduras famosas del Cono Sur, Pinochet o la franquista tardía que me tocó vivir cuando recién llegaba a España, donde la ciudadanía, en este caso, la ciudadanía rural, que prefiero usar el concepto de ciudadanía rural por encima del concepto de campesino indígena, porque eso ha sido tremendamente discriminatorio. O sea, cuando uno habla de ciudadanía rural, en el ejercicio que hemos hecho, nosotros hemos trabajado con Misión Rural con cerca de 250 asociaciones en distintos programas. De esas 250 asociaciones les cuento una anécdota para que vean qué es esto de la ciudadanía. De esas 250 asociaciones de campesinos, que eran aproximadamente 3.000, 4.000 personas, en los ensayos que hacíamos sobre los derechos, y uno muy específico con gente mayor, ¿qué campesino tenía pensión? Nadie. ¿Vale? Nadie es nadie. Te estoy diciendo, de pronto el 5% que alzaba un señor que había estado durante un tiempo trabajando por fuera del campo y había vuelto al campo y bueno, se había atado una pensión miserable de 500.000 pesos. ¿Vale? La violación permanente del derecho de los ciudadanos rurales ha hecho que nosotros tranquilamente pensemos por encima de algunos y para el debate que están sumidos en una dictadura. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede con el conjunto de derechos? Pues que ha sido de forma permanente postergado. A eso le llamamos nosotros postergación inteligente de parte del poder corrupto, ¿sí?, de la democracia. La población rural tiene que actuar de la misma manera que actúan
los ciudadanos chilenos en la época de Pinochet o los ciudadanos españoles en la época franquista. Tienen que ser sumisos al poder bajo la amenaza tenaz de ser asesinado o ser desplazado. No hay más, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa, seguimos un poco más adelante, cuando uno piensa en esto del posconflicto colombiano, ¿sí? Uno ve que Colombia ha fracasado, bueno, yo no sé, algunos dirán que no, pero quisiera ser prudente, ha fracasado en dos posconflictos, el del Frente Nacional y el de la constituyente anterior. ¿Vale? En el Frente Nacional, eso fue un posconflicto pactado entre la élite oligárquica del país, ¿sí? Y el posconflicto de la constituyente, que si uno analiza los datos que los hemos analizado desde el 91 acá, ha habido muertes, masacres, bueno, todo bajo una constitución que se debilitó bajo el poder corrupto. Y creo realmente que aferrarnos a la idea de que una constitución arregla el problema, que está demostrado que no lo arregla, ¿sí? Es aferrarnos a una idea equivocada de que las cosas pensadas desde el poder, ¿sí?, son solución. En el posconflicto hay que militarizar el país. O sea, aquel proceso de los 8 años anteriores de terror era una pacificación en armas, ¿sí?, que fracasó. Fracasó rotundamente. Lo segundo es que en esos territorios de los que estoy hablando, pues eso que ustedes conocen como la Constitución no funciona, no opera. De pronto aquel chiste de aquí no pegó, pues no pegó. ¿Sí? Y no pegó sencillamente no porque nosotros los ciudadanos seamos tremendamente corruptos, violentos, no, porque el poder en lo local, si quieren, es más violento, más corrupto y está dominando el territorio, ¿sí?, dominando esos pequeños problemas. Fíjate que en lo que hablaba tanto Rosada como Pacho, el punto para nosotros no es de tierra, es de territorio. Y es muy posible que tengamos que hacer tránsitos durísimos para financiar territorios y no fincas. Territorio se ha hecho estratégicamente a partir de la usurpación de la tierra, usurpación, por cierto, bien legal en muchos casos. O sea, las estructuras del poder han hecho que el destierro, aquí lo llamamos desplazamiento, pero es el destierro de los pobladores, esté pegado a la legalidad de traspaso de tierra para los victimarios. Y eso está claro, y no me voy a poner a mostrar las estadísticas. Yo creo que aquí en un instituto como este todos los conocen, no sé si lo reconocen, pero conocerlos lo conocen. Entonces aquí lo que hay es que mirar con muchísima atención que ese problema de usurpación está ahí. Pero antes se decía que era por el problema de tierra. Yo creo que es de territorio porque los mapas lo muestran. Si ustedes cogen las estadísticas, incluso algunas son del estudio en el que Iván estuvo, el desarrollo que hizo Naciones Unidas, están ahí las estadísticas. Lo que queremos es aportar un elemento, yo diría para no ser demasiado pretencioso, un punto de vista, ¿vale? Un punto de vista que se estructura a partir de una realidad que es esa y que no puede ser desconocida. Estas económicas, cómo ser realistas y cómo avanzar con realismo. Entonces yo tengo 4 temas que voy a tratar de pensar de cara al posconflicto en el contexto actual de la sociedad colombiana y con las enormes posibilidades que tenemos desde el punto de vista económico. Yo creo que Colombia está viviendo una situación privilegiada desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de excedentes y desde el punto de vista de posibilidades para orientar un desarrollo que sea compatible con la paz. La primera reflexión es sobre el modelo de desarrollo. Estos días algunos gremios dicen es que en La Habana no vamos a discutir el modelo de desarrollo porque el modelo de desarrollo de este país no se va a cambiar.
uno dice, es que en La Habana nadie está pidiendo que cambiemos el modelo de desarrollo. La primera pregunta que habría que hacer es qué modelo de desarrollo. Pero nadie en La Habana, nadie ha dicho que hay que cambiar el modelo de desarrollo. Lo que tenemos que cambiar son énfasis en el estilo de desarrollo. Estos días, que está por aquí en Colombia, José Antonio Campo hace una descripción de las políticas económicas que se han aplicado en América Latina. Y José Antonio también dice, no hablemos de modelos de desarrollo, porque lo que ha prevalecido son unos ejercicios de ensayo y error, a veces iluminados por un autor, a veces iluminados por otro, pero nunca en América Latina ha habido un conjunto de prácticas de política económica inspiradas en una doctrina clara, ni siquiera en el llamado Consenso de Washington. En el Consenso de Washington había un énfasis hacia algunos elementos de mercado, pero con intervenciones enormes del Estado y con crecimientos importantísimos del gasto público en toda América Latina. Entonces uno puede hablar de énfasis de una industrialización dirigida por el Estado, que fue lo que pasó en muchos países de América Latina en los años 60, énfasis en unas políticas públicas de aumento del gasto social. ¿De qué podríamos hablar en Colombia en estos momentos? Yo diría un énfasis en un desarrollo rural que sea dirigido por el Estado. ¿Qué debe buscar el conflicto desde el punto de vista económico? Yo diría, así como un énfasis de la industrialización dirigida por el Estado en los años 60, ahora es un énfasis en el desarrollo rural dirigido por el Estado. Yo creo que las trampas que tenemos en el desarrollo rural no se rompen sino con fuertes intervenciones públicas. Y este no es un tema del campo, es un tema del desarrollo económico nacional. Uno de los puntos que me parecen más interesantes hacia donde vamos apuntando es a que el problema agrario no es un problema de los campesinos, que el problema rural y el problema del territorio no es un problema por fuera de las ciudades, es el problema neurálgico del desarrollo de las ciudades y el desarrollo del país. ¿Y por qué hemos llegado a esa conclusión? Porque la realidad nos está imponiendo ese tipo de reflexión. Primero, cerramos la frontera agrícola, hay que seguir cerrando la frontera agrícola, hay que achicar el espacio del suelo disponible si queremos proteger páramos, etc. Tenemos unos mensajes clarísimos por el lado climático y tenemos los mensajes en Colombia clarísimos de apropiación del territorio y de modificaciones de la posesión de la tierra y de los dominios territoriales a los que hacía referencia Guillermo. Entonces, estos son temas inaplazables. O las ciudades asumen el problema del agua o lo asumen. Ahora, asumir el problema del agua es asumir el problema del territorio. Entonces, cuando teníamos excelentes de agua, usted podía decir, el problema del río Magdalena es el problema de los ribereños del río Magdalena, el problema del río Magdalena es el problema de los páramos. ¿Por qué nosotros no tenemos unas matrices origen-destino de personas y de cargas claras, sistemáticas, regulares? ¿Por qué seguimos alargando el centro agropecuario? ¿Por qué seguimos sin actualización de catastros? Entonces el tema de información es crucial. Ahora Guillermo decía, usted necesita esconder la información y el poder esconde determinada información, y creo que en Colombia sistemáticamente se esconde la información del sector. Entonces, sin esa información no podemos pensar en desarrollos territoriales. Cuando uno mira los mapas que presenta Guillermo, claro,
tenemos fotografías, pero no tenemos flujos, no tenemos circuitos. El Plan de Desarrollo Nacional, que insiste tanto en el tema territorial, no propone un análisis de cómo podría ser la distribución de la población en el territorio nacional. Y esas discusiones las tenemos que dar. Y para eso necesitamos información. Entonces yo creo que el primer uso de los recursos públicos para aumentar el gasto público, pensando en un desarrollo rural dirigido por el Estado, es la actualización de información. Eso lo podemos hacer ya, en este momento. Pero evidentemente debe haber un problema político. El otro gran tema es vías y sistemas de comunicación. La gran infraestructura vial. ¿Qué sería, Guillermo, todos estos puntos atravesados por grandes autopistas en las partes donde puedan hacer autopistas, donde puedan hacer túneles, donde puedan tener trenes? O sea, ¿qué pasa con las dinámicas de estas poblaciones? El Plan de Integración Nacional de Turbay, el PIN. El Plan de Integración Nacional de Turbay decía: este país no es posible si no tenemos integración territorial.